Este ejercicio es el primero de los ejercicios que le subí ahí a la carpeta de primera ley de la termodinámica. Este es del capítulo 19. Capítulo 20 si están utilizando la novena edición. Y dice, una bala de 15 gramos viaja horizontalmente a 865 metros por segundo y pasa a través de un tanque que contiene 3.5 kilogramos de agua y emerge con una velocidad de 5,34 metros por segundo. ¿Cuál es el incremento máximo en la temperatura que el agua podría tener como resultado de este evento? Entonces, primero, vean que lo que nos está diciendo es que la bala pasa por un tanque de agua y de hecho va con una velocidad de 8,65 y esa velocidad disminuye a 534, ¿verdad? Al pasar por el agua. Entonces, ¿qué es lo importante ver acá? Vean que la bala está perdiendo energía, ¿verdad? Porque va de una velocidad mayor a una velocidad menor. Entonces, esa energía no se va a disipar, sino que esa energía se va a pasar al otro sistema, ¿verdad? Que está interactuando. ¿Cuál es este sistema? Ese sistema es el tanque de agua. Entonces, esa energía que pierde la bala se transforma en calor en el agua. ¿Ok? Vean que están relacionados, son cosas que ustedes ya han visto, por eso yo les decía, cada capítulo es aplicar algo que ustedes ya conocen a un tema ya un poco nuevo, ¿verdad? Entonces, vean que ya partimos de energía cinética, que eso ya lo vieron ustedes en Física General 1, y vemos que esa energía cinética se transforma en calor, que es algo que ya vimos en este capítulo 19. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la ecuación de calor como mc delta T. Recuerden que esta, que tiene el cambio de temperatura, es cuando yo caliento una sustancia o cuando enfrío una sustancia, ¿verdad? Que implica un cambio. Y hay otra que es la de Q es igual a M, calor específico, no, perdón, calor latente. Y esa se requiere, digamos, cuando es un cambio de fase. Entonces, en este caso, como lo que nosotros estamos viendo es que va a aumentar la temperatura de el sistema, vamos a utilizar esta, que es la de cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces, esto que ven aquí es una constante, de hecho viene en los libros y de hecho esto es muy común que muchas veces no se las den porque es la del agua, ¿verdad? Entonces es como como la general, ¿verdad? Entonces, bueno, para que sepan, ese es el calor específico. Y bueno, entonces vemos la energía cinética perdida por la bala es esto, que es la energía cinética final menos la inicial. ¿Ok? Entonces nada más aplican la ecuación de energía cinética. Vean que la energía cinética es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque pierde energía cinética la bala. ¿Ok? Ahora, esta energía cinética se va a convertir en calor. Entonces, para el sistema del agua es positivo porque él ganó ese calor. La energía de la bala la pierde. ¿Ok? Pero el sistema del agua la gana. Entonces, por eso es positiva. Entonces, lo que hago ya nada más con este valor de calor es sustituir en esta fórmula y despejar el cambio de temperatura. Y les da que es esto que está acá. ¿Ok? ¿Queda claro? Este ejercicio es interesante porque a veces pasa bueno, hay ejercicios de este tipo, ¿verdad? Que incluyen dos sistemas y en donde uno pierde energía y el otro la gana. Recuerden que el calor es un tipo de energía, ¿verdad? Un tipo de transferencia de energía. Ahora, el problema 2 dice, imagine que trabaja en un laboratorio e introduce calor en una muestra sólida de 500 gramos a una tasa de 10 kilojoules por minuto, mientras registra su temperatura. Eh, en función del tiempo, la gráfica de sus datos se muestra en la siguiente figura adjunta. Vean que tengo minutos en el eje X y temperatura en el eje Y, ¿verdad? Entonces me dicen, calcule el calor latente de fusión del sólido. ¿Por qué es importante esto? Porque vean que realmente no les están dando un valor del calor, sino que les dan una tasa de transferencia,
¿verdad? Entonces, yo puedo convertir esto a joules, ¿verdad? Vean que yo de hecho tengo aquí minutos. Entonces, primero, pregunta teórica. En esta gráfica que ven ustedes ahí, ¿dónde está el intervalo donde hay cambio de fase? En x igual 1. Ajá, ahí empieza en t igual 1. ¿Y dónde termina? En 2,5. Ujú. Y digamos, para los que están ahorita confundidos y dicen, ¿cómo saben eso? Vean, recuerden que cuando ustedes están viendo una gráfica de esta forma, la parte que es constante es la parte donde hay cambio de fase, ¿verdad? La temperatura se mantiene constante y, por ejemplo, puede ser que el hielo se derrita, puede ser que haya ebullición del agua, entonces está convirtiendo el líquido en gas, ¿ok? Cuando yo tengo estas que hay cambio de temperatura, lo que hay es transferencia de calor por cambio de temperatura. Entonces, siempre que ustedes vean una gráfica de ese estilo, generalmente esta parte constante, ¿verdad? Es el de cambio de fase. Entonces, vean que hay cambio de fase desde 1 hasta 2,5. Entonces, este cambio de fase se da en 1,5 minutos, ¿verdad? Que es la diferencia desde el punto final al punto inicial, ¿verdad? Entonces, ven que dura 1,5 minutos para derretirse. Entonces, ¿por qué yo busco esa parte? Porque me está pidiendo el calor latente de fusión del sólido. Y recuerden que el calor latente de fusión es cuando se derrite un objeto, digamos, ya sea hielo o, bueno, el objeto que sea. Entonces, para sacar el calor, yo voy a multiplicar la tasa, ¿verdad? Por la cantidad de minutos que tarda en derretirse. Vean que yo lo pasé a joules por minuto para obtener ya joules en el calor. Y lo que hago es despejar, ¿verdad? Entonces me da que este es el calor de fusión. Ahora, vean que me piden los calores específicos de los estados sólidos y líquidos del material. Recuerden que el calor específico se relaciona con la fórmula que es igual la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, yo voy a averiguar el calor específico del sólido en esta parte de la gráfica y el del líquido en esta parte de la gráfica. Porque, ¿qué quiere decir la gráfica? Ok, yo tengo un sólido que va aumentando de temperatura. Llega a 10 grados Celsius y empieza a derretirse, ¿verdad? Llega a este punto y ese líquido, ¿verdad? Que resultó de derretir ese sólido, va a empezar a aumentar la temperatura. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la gráfica. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en esta fórmula. O sea, despejo el calor específico y sustituyo. Vean, para el líquido mi temperatura final es 40 y la inicial es 10. Entonces vean que aquí está este cambio aquí. Y en el otro sería la inicial, aquí sería -5 y la final sería 10. ¿Ok? Entonces ahí sustituyo, de hecho ahí la diferencia queda positiva y tengo los valores de C, o sea, calor específico para el líquido y el sólido, para la fase sólida y líquida, perdón. No sé si tienen dudas con respecto a esto. Vea que son bastante sencillos los ejercicios, no les escogí ejercicios difíciles, pero vean que son muy interpretativos, ¿verdad? Por ejemplo, en este tenían que saber leer la gráfica y eso muchas veces pasa. Y cuando no están acostumbrados a estar utilizando datos de gráficas es cuando se confunden un poco y les es más difícil. Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a esta. Profe, ¿podría dar un toquecito para verlo al final? Gracias. Ya. Ok. Ahora, el problema 3. Este es un problema muy común
de esta parte de calores. Denme un toquecito. 1.5 se calcula porque ese es el punto final de la fusión. Ese es el punto inicial. Si el punto final es 2.5 y el inicial es 1, entonces la diferencia es 1.5. Porque lo que necesito es el de fusión, nada más. Ok, esa era una duda que alguien tenía. Sí. Yo tengo otra duda con el problema anterior. Ujú, En la parte de B, de abajo, ujú. ¿por qué fue que restó 10 menos 5? Porque es el cambio de temperatura. Entonces, la temperatura inicial es en -5, está en la parte negativa de- del eje Y. Ok, Entonces, ok, de sí, sí. hecho, ajá, cada rayita vale 5. Ok, ok. Gracias. Bueno, ok. Entonces, este ejercicio es de hecho bastante común en estos problemas. Digamos, este ejercicio se basa en, ok, es un vaso aislado, ¿verdad? En el cual yo le voy a agregar otra sustancia. Entonces, uno de los componentes va a adquirir calor y el otro va a perder calor. En este caso, el calor, digamos, total del sistema tiene que ser igual a 0 porque está aislado. Pero los componentes individuales, o sea, es como, piénselo naturalmente, digamos, si uno pierde, el otro va a ganar. Ese siempre es el tipo de problemas que les va a salir, ¿verdad? En esta parte de primera ley de la termodinámica. Estos son como muy comunes, ¿verdad? Entonces, este problema 3 dice, un vaso aislado con una masa despreciable contiene 0.250 kilogramos, ¿verdad? Ya les dice que está aislado, entonces el calor del sistema va a ser igual a 0. Esa agua está a 75 grados Celsius. ¿Cuántos kilogramos de hielo a -20 grados Celsius deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 40 grados Celsius? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Recuerden que el calor se transfiere desde un sistema que tiene mayor temperatura a un sistema de menor temperatura. ¿Por qué? Porque lo que necesita es llegar a un equilibrio, ¿ok? De que el sistema esté a la misma temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el que va a tener mayor calor va a pasar o va a transferir ese calor al que tiene menor calor para llegar a ese equilibrio. Entonces, en este caso, el calor va a fluir del agua que está a 75 grados Celsius al hielo que está a -20 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, si van teniendo dudas, me pregunto, ¿qué es lo que yo voy a tener? Ok. Recuerden que yo tengo hielo. Entonces, el hielo va a aumentar su temperatura de -20 a 0. ¿Ok? En 0 va a haber fusión. ¿Ok? Entonces va a haber fusión del hielo. Y de 0 a 40 va a haber un aumento de temperatura de esa cantidad de agua de esa cantidad de hielo que se convirtió en agua. ¿Queda claro eso? Vean que, digamos, lo que ustedes tienen que pensar es esto. O sea, yo tengo el hielo, en 0 es donde hay fusión, ¿verdad? O donde hay congelamiento. Eso es importante que ustedes manejen esos conceptos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que aumentar la temperatura del hielo de -20 a 0, ¿verdad? Después hay fusión de 0 en 0. Y después yo tengo que aumentar la temperatura de 0 a 40, que es a lo que yo quiero llegar. Eso para el hielo, ¿verdad? Porque ellos necesitan llegar a la misma temperatura. Ahora, para el agua, yo lo que voy a tener es más bien que el agua se va a enfriar. Yo voy a pasar de una temperatura de 75 a una temperatura de 40. ¿Ok? Sí queda claro por qué, digamos, el hielo tiene 3 términos y por qué el agua solo tiene 1. Bueno, entonces, yo lo que hago es plantear la ecuación. Entonces, como el calor del sistema es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que el calor del hielo más el calor del agua va a ser igual a 0.
¿Cómo va a funcionar esto? De que un calor va a ser positivo con la misma magnitud que el otro, pero el otro va a ser negativo. O van a tener signos contrarios, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a tener, si ustedes se acuerdan, es que el agua tiene como esta gráfica, ¿verdad? Donde aquí es 0. Entonces yo aumento, para el hielo, digamos, yo aumento la temperatura de menos 20 a 0. Entonces ahí hay calor por cambio de temperatura. Es que alguien me preguntó ahí en el chat. Después yo voy a tener fusión del hielo, o sea, lo voy a derretir. Y como es cambio de fase, yo voy a tener calor latente. ¿Ok? Y después voy a tener que pasa de 0 a 40, entonces lo que va a hacer es un calor por cambio de temperatura. ¿Ok? ¿Qué es esto que está acá? Recuerden que esto es para el cambio de fase y esto es para el cambio de temperatura. De hecho, el otro calor es bastante intuitivo porque hay un delta T. Para fusión o para evaporación, eh, siempre se va a utilizar con calor latente, ya sea de fusión o de evaporación, o etcétera. Entonces, lo que hago es ya despejar, ¿verdad? Yo planteo el del hielo, ¿verdad? Que es este. Vean que todas estas masas son iguales porque estamos hablando del mismo, eh, de la misma muestra, ¿verdad? Estamos hablando de que el hielo aumentó de temperatura, el hielo se derritió y después esa agua que surgió de la muestra de hielo es la que cambió de temperatura. Y en este caso es la masa del agua, ¿verdad? Esa agua que estaba a 75 grados Celsius. Entonces, despejo, saco factor común, la masa del hielo, que es lo que me pregunta el problema, y despejo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el calor específico del agua es esto, ¿verdad? La masa del vaso es 0.250 kilogramos, que es esto que me da aquí el problema. Y el cambio de temperatura es de 40 en el estado final y 75 en el estado inicial, ¿verdad? Porque él se enfría. Ok, para el hielo ese es el calor específico del hielo. Ok, este es el cambio de temperatura porque pasa de menos 20 a 0. Ok, este es el calor latente. Y aquí utilizamos el calor específico del agua porque el hielo ya se derritió. Ya no vamos a utilizar el calor específico del hielo, vamos a utilizar el calor específico del agua, pero con la masa del hielo. ¿Ok? Y eso pasa de 0 a 40. Y nos da que es esta cantidad de masa. ¿Sí queda claro? A veces esto es como complicado porque cuando ustedes no tienen bien claro qué es lo que está pasando, dejan términos botados o aplican mal la fórmula. Por ejemplo, que sigan utilizando calor específico del hielo en esta parte. ¿Okay? Pero, digamos, estas partes de termodinámica a veces son muy intuitivas. O sea, piensen qué es lo que está pasando en la vida real. Así es como se va a comportar el sistema, ¿verdad? No sé si tienen dudas con respecto a esta. No. Profe, Ajá. esto lo sabemos porque es agua, ¿verdad? Si fuera otra sustancia nos tendría que dar punto de fusión o algo así. Sí, les dan los valores. O se asume que podemos buscarlo. No, sí, ustedes también pueden buscarlos. De hecho, creo que les había dicho que es bastante útil que tengan a la mano, por ejemplo, estos valores tabulados, ¿verdad? Por cualquier cosa. Como, por ejemplo, en el capítulo 18, los alfas y los betas y eso. En este son los calores específicos y los calores latentes, que es útil tenerlos a la mano. Ok, gracias. Sí, pero igual generalmente cuando es algo diferente de agua, siempre se los dan. Pero tenganlo mejor a mano para que no se atrasen en la prueba, ¿verdad? Ahí les marqué en colorcitos cuál es cuál, como para que cuando estén revisando los apuntes, sepan que la parte azul es del hielo y la parte morada es del agua, ¿verdad? Para que sea más fácil después
cuando estén volviendo a ver estos ejercicios. Y el último dice lo siguiente. La figura muestra la sección transversal de una pared hecha de 3 capas. Los espesores de la capa son L1, L2 y L3. ¿Okay? L1 no sabemos el valor, nada más dice que es L1. L2 es 0.7 L1 y L3 es 0.35 L1. Las conductividades térmicas son K1, también no sabemos cuál es, K2 que es 0.9 K1 y K3 es 0.8 K1. Las temperaturas en los lados izquierdo y derecho de la pared son: la más caliente es de 30 grados Celsius y la más fría es de menos 15 grados Celsius. Dice, la condición térmica es estable. Ahora, ¿cuál es la diferencia de temperatura AT2 en la capa 2 entre los lados izquierdo y derecho de la capa? Okay. Algo importante en este capítulo es que, digamos, la transferencia, o sea, de calor es la misma, ¿verdad? Ya sea en la capa 1 o en la capa 2 o en la capa 3 o en todo el sistema. ¿Okay? Esa tasa es la misma. Recuerdan que es como cuando vimos fluidos. Lo que va a cambiar es que, por ejemplo, tal vez está transfiriendo diferente cantidad de calor en un intervalo de tiempo. ¿Sí se acuerdan cuando vimos la parte de el flujo volumétrico? Es algo parecido. O sea, es lo mismo. Lo único es que cambia, por ejemplo, la cantidad de calor o transferencia de calor que se transmite en un intervalo de tiempo. Entonces, a partir de ese concepto, ¿verdad?, que estoy dándoles, vamos a aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, que la transferencia de calor por conducción, porque de hecho que sea una pared, y estamos hablando de que hay conducción térmica estable. Entonces, la transferencia de calor por conducción va a ser, la de toda la pared va a ser igual a la de la capa 2. Okay, por eso que les digo, ¿verdad? Que es lo mismo. Lo que va a cambiar es que tal vez en un transcurso de tiempo la cantidad de calor va a cambiar, pero en su totalidad es lo mismo. Entonces es igual. ¿Okay? Entonces, yo lo que voy a tener en la primera parte va a ser cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura es de la temperatura más alta menos la más baja, ¿verdad? Y bueno, aquí, de hecho aquí les puse la fórmula. Entonces yo la reacomodo de esta forma. En este caso, el delta T es lo que necesito averiguar, ¿verdad? Si se los preguntaran sería la temperatura de aquí menos la temperatura de aquí. Ahora pregunta, cuando yo estoy considerando el área, ¿cuál área es la que yo considero? ¿La que está aquí o la que está aquí? ¿Cuál área? O sea, esta A que está aquí. Bueno, esto es como cuando vimos fluidos también. Vean que yo trato de montar bien conceptos que ustedes ya tienen para que sea un poco más sencillo, que puedan visualizar estos nuevos conceptos. Yo siempre voy a considerar el área transversal, ¿verdad? Que es donde va a pasar este flujo de calor. Un error muy común que suelen cometer es considerar que el área es esta. Entonces de una vez dicen, no, mira, es que las áreas de las capas son diferentes. No, esas no son las áreas. Las áreas es donde pasa el calor. Entonces, esa área transversal sería la misma para cada una de las capas. ¿Ok? Como que ustedes estén en su cuarto y ven la pared del cuarto. Ustedes ven que es el área, es la misma si tuvieran varias capas de, por ejemplo, de pared. Lo mismo. Entonces, por eso es que se me cancelan esos términos de área, porque es la misma. Y lo que hago es sustituir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Vean que yo les dije, el problema no me dice cuánto es L1 ni K1, pero me da los otros términos en términos de esta relación. Entonces, yo lo que hago es sustituir. En este caso sería L1 K1.
L2K2 y L3K3. Saco a factor común y si ustedes se acuerdan, para este era 0.7 K1 y este era 0.9 K1. Perdón, este era L1 y K1. Entonces, esa razón es 7 novenos. Y lo mismo para L3 entre K3. Entonces, como saqué esto factor común, y de hecho esto tiene la misma razón, no necesitaba conocer la longitud ni el K. Yo me cancela ambos lados. Y lo que hago es nada más despejar y sustituir. ¿Okay? Y me da que es 15.8 grados Celsius. Vean que de hecho ustedes podrían decir, profe, pero es que a mí casi no me daba información el problema. No era necesario. Por esto que está acá. ¿Okay? Ahora dice, si K2 fuera en cambio igual a 1.1 K1, la velocidad a la que la energía se conduce a través de la pared sería mayor, menor o igual que antes. Entonces ahí se los pongo. Esperamos que sea una mayor conductividad, debería significar una mayor tasa de transferencia de calor por conducción, ¿verdad? Entonces al tener un K mayor, deberíamos tener una mayor tasa de conducción. ¿Ok? Y el ejercicio, la parte C dice cuál sería el valor de delta T2 para esa constante, para esa conductividad. Entonces lo que hago es, de hecho, sustituir otra vez con esta fórmula que está aquí. Pero el término que va a cambiar es este. ¿Verdad? Porque el K2 pasa a ser ahora, en lugar de ser 0.9 K1, 1.1 K1. Y sustituyo. Me da que el cambio de temperatura es 13.8 grados Celsius. Vean que tiene sentido. O sea, a una conductividad más alta está pasando, o sea, hay más transferencia de calor, entonces, de hecho, no hay tanto cambio de temperatura, ¿verdad? Porque pasa más calor, entonces no tiene que aumentar tanto la temperatura para hacer que pase ese calor. Entonces, bueno, esos eran los ejercicios de esta semana.